Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar del día de hoy. Mi nombre es Miriam Juárez, de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Para mí es un placer y un honor estar aquí el día de hoy acompañándolos a ustedes en este tema tan importante que pues tendremos a bien presentarles el día de hoy, que es los bienes públicos digitales. Este tema tan importante estará a cargo del ingeniero Iram Urrutia. Y pues voy a contarles un poco sobre su expertise y sobre em, toda esa trayectoria que ha tenido a lo largo de los años de su carrera profesional, ¿verdad? El ingeniero, perdón, Urrutia tiene un doctorado en filosofía en Derecho Notarial, notarial, es ingeniero en ciencias y sistemas, es abogado y notario, es magíster en Derecho Notarial, tiene un pensum cerrado de la maestría de Administración Financiera. Tiene un diplomado en Administración Pública, también tiene un diplomado en Derecho Penal y pues en su largo expertise es como ingeniero, más de 25 años de experiencia como consultor nacional e internacional por el Banco Mundial y la iniciativa privada GRP, tanto en análisis de desarrollo e implementación como en experiencias en Guatemala, en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Suriname, Filipinas, Sri Lanka, entre otros, ¿verdad? Varias jefaturas y departamentos de informática o equivalente a su cargo, más de 12 años de experiencia como docente y capacitador. Como abogado y notario, ha incorporado la observación de la legislación del país en el desarrollo e implementación de sistemas. Para nosotros es un honor el día de hoy tener al ingeniero Urrutia en este webinar, y entonces le doy el uso de la palabra. Solo antes informarles que estamos grabando este webinar, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener el acceso a este webinar del día de hoy en nuestras redes sociales oficiales de la GAE, tanto en YouTube, Facebook, y pues nada, sin más, le doy el uso de la palabra al ingeniero Urrutia. Ingeniero, buenos días. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien en este día tan bonito, soleado, en el que pues los que padecemos alergias como yo nos sentimos bastante bien. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si la pueden ver. Listo, listo, Iram, sí la podemos ver. Muchas gracias. Bueno, pues como ya muy bien la licenciada Miriam Juárez ha comentado de mí, mi nombre es Iram Urrutia y el día de hoy vamos a hablar sobre los bienes públicos digitales. Pero antes de hablar de los bienes públicos digitales, vamos a entender, pues, qué son los bienes. De hecho, todos tenemos una idea bastante clara de cuáles son los bienes y particularmente de aquellos bienes que nos pertenecen o que son de nuestras familias. Pero, ¿qué son los bienes? Aunque esta no es una clase de economía, pues vamos a hacer un pequeño repaso acerca de algunos conceptos relativos a los bienes. Vamos a tener dos conceptos bien claros y bien definidos que vamos a recordar y a refrescar antes de hablar del tema. Y esto es que los bienes tienen dos características. La primera es de rivalidad y la segunda es que es excluibilidad. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué es la rivalidad de los bienes? Se dice que un bien es rival cuando una persona lo usa o lo consume y otra persona no lo puede usar o consumir al mismo tiempo. Por ejemplo, esta corbata. Esta corbata que yo estoy usando es un bien rival, porque si yo la uso, si yo la tengo puesta, nadie más la puede usar al mismo tiempo. Igual con los alimentos que vamos a ingerir. Los alimentos que yo ingiero los estoy consumiendo yo y nadie más lo puede hacer al mismo tiempo. A esto se refiere la rivalidad, que nadie más lo puede usar, lo puede consumir
al mismo tiempo que nosotros, o cada uno de nosotros de forma individual. Y la segunda característica es la excluibilidad. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que un bien es excluible cuando una empresa puede impedir a una persona que lo use o lo consuma si no paga por él. Es decir, si la persona que quiere usar el bien o lo quiere consumir no paga por él, hay alguien que se lo puede impedir. La excluibilidad, tenemos la situación de no excluible, es decir, que no se puede impedir a una persona que lo use o lo consuma aunque no pague. Entonces, con estos tres conceptos podemos ir preparándonos para la clasificación de los bienes, sabiendo entonces que un bien es rival cuando una persona lo usa o lo consume y nadie más lo puede hacer al mismo tiempo. Y que es excluible cuando una empresa o alguien puede impedir a alguien que lo use o lo consuma si no paga. Muy bien. Entonces vamos a tener aquí una clasificación de los tipos de bienes o cuáles tipos de bienes hay. Primero, pues vamos a recordar entonces los conceptos que acabamos de ver. Los bienes rivales y por lo tanto tenemos también los bienes no rivales. Y la característica de excluibles y de no excluibles. Entonces, cuando hacemos esta matriz y empezamos a hacer los cruces entre cada uno, o las combinaciones más bien, entre cada uno de estos conceptos, vamos a encontrar a los bienes rivales excluibles. Y el mejor ejemplo ahí son los bienes privados. La ropa, como les comentaba, este saco o la camisa o la corbata que yo estoy usando en este momento es un bien rival porque cuando yo lo uso nadie más lo puede utilizar. Y es excluible porque se convierte en un bien privado mío, propio. Como les mencionaba, aquí vamos a tener los ejemplos de la ropa, los alimentos. Entonces, ahí vamos a decir que este es un bien rival excluible. ¿Qué pasa entonces con los bienes no rivales, pero excluibles? Bueno, este es un tipo de bien particular. Algunos los clasifican como bienes impuros porque son bienes de pago o artificialmente escasos. ¿Cuándo se da esa situación? Bueno, tenemos un bien no rival excluible en ejemplos como la televisión de pago. Por ejemplo, estas plataformas que se volvieron tan comunes a raíz de la pandemia del COVID-19, como Netflix, en donde pues para yo tener acceso a esos bienes, tengo que pagar. ¿Pero por qué se llaman no rivales? Bueno, son no rivales porque yo no puedo impedir a alguien que lo use porque está pagando. Pero eso no significa que yo no lo pueda usar al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, repito, ejemplos de estos bienes no rivales excluibles, tenemos la televisión de pago, tenemos también los peajes, porque cuando un usuario llega a un peaje y paga, se le permite el uso, es decir, es un bien de pago, pero eso no impide que otros usuarios puedan utilizar la carretera por la cual se está pagando el peaje al mismo tiempo. Entonces tenemos ahí estos dos tipos de bienes, los rivales excluibles y los no rivales excluibles. Y vienen ahora otro tipo de bienes dentro de este cruce de características. Y vamos a hablar en este caso de los bienes rivales no excluibles. Acordémonos que los rivales son aquellos que no se pueden usar al mismo tiempo. Y la excluibilidad es de que no los pueden usar sin pagar. Pero los no excluibles entonces se refiere básicamente a los recursos comunes. ¿Y por qué se refiere a recursos comunes? Bueno, porque estos son recursos que aunque son rivales, no se puede impedir que las personas los consuman al mismo tiempo o los usen al mismo tiempo. Un ejemplo de esto es
el agua limpia de un río. El agua no tiene dueño. Y de hecho, como vamos a ver más adelante, esto está muy relacionado con uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En Guatemala tenemos la ley de la propiedad de las aguas, en donde nos dice que el agua es de todos, es un bien común, es un recurso común. Y aunque alguien no pague, en el caso del agua limpia de un río, no se le puede impedir que lo utilice. Dentro de esta misma clasificación o tipificación, vamos a encontrar a los animales salvajes. Los animales salvajes no tienen dueño. Entonces, son bienes rivales, pero no excluibles. ¿Qué pasaría si nosotros volvemos a los animales salvajes propiedad de alguien? Esto ya los convierte en bienes rivales excluibles. ¿Sí? Porque pasan a ser propiedad privada. En algunos lugares de África, por ejemplo, tenemos, porque esto es como humanidad, el problema de que hay cazadores furtivos y que pues cazan a los animales, por ejemplo a los elefantes. Siendo animales salvajes que no tienen dueño, pues entonces es más difícil su control. Sin embargo, hay algunos lugares que están dando en una especie de propiedad a los animales para que las personas los cuiden y que las personas los puedan llegar a ver. Estos se convertirían entonces en bienes no rivales excluibles porque para poder verlos a los animales pues tendrían que pagar. Entonces, el agua limpia de un río, la luz del alumbrado público también es un recurso común porque cualquiera que pase por ahí puede utilizar o consumir, si cabe el término, la luz de las farolas, aunque no pague por él. Y por último, tenemos los bienes no rivales y que son no excluibles. Y entonces aquí estamos hablando de bienes públicos. Estos bienes son aquellos que pues no son rivales porque muchas personas los pueden utilizar o consumir al mismo tiempo. Y son no excluibles porque pues no hay necesidad de hacer un pago por ellos y no se puede impedir que los demás lo utilicen. Ejemplos de estos bienes vamos a encontrar en las carreteras, en los puentes, en el alumbrado público y particularmente en esa combinación de todos ellos, una carretera y luego un puente que tiene alumbrado público. Esto se convierte entonces en un bien público. Teniendo ya esto más claro, podemos entonces dar una definición de bien público. ¿Qué son los bienes públicos entonces? Son aquellos que se pueden consumir por varias personas a la vez sin reducir su disfrute y no se puede evitar que lo consuma quien no haya pagado por él. A esto se refieren los bienes públicos en cuanto a su uso. Teniendo entonces ya este preámbulo, que insisto, es de economía, pero nos permite entender entonces ahora el siguiente concepto, que son los bienes públicos digitales. ¿Qué son? ¿Serán entonces bienes rivales? ¿Serán excluibles? ¿Serán no excluibles? ¿Serán no rivales? ¿O qué combinación de este tipo de bienes vamos a encontrar? Bueno, para hablar de bienes públicos digitales, nos tenemos que referir siempre a los objetivos de desarrollo sostenible. Quise poner esta lámina para recordarnos de cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible u ODS. Bueno, el primero, el fin de la pobreza. El segundo, hambre cero. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. El quinto, igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo,
la energía asequible y no contaminante. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, industria, innovación e infraestructura. El décimo, reducción de las desigualdades. El undécimo, las ciudades y comunidades sostenibles. El décimo, la producción y consumo responsables. El decimotercero, acción por el clima. Quedémonos en estos temas, en estos términos, que cada una de las sombrías de los ODS tienen bajo de sí. El decimocuarto, la vida submarina. Decimoquinto, tenemos la vida de ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque ya vimos la vida marina. El decimosexto, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el decimoséptimo, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, ¿qué relación pueden tener los bienes públicos con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible? La combinación de los bienes públicos y estos 17 temas repercuten en los bienes públicos digitales, o en inglés, Digital Public Goods. ¿Qué se considera entonces un bien público digital? La definición nos dice que se considera como un bien público digital a las soluciones digitales de código abierto, en inglés open source. Desde ahí ya tenemos una definición bastante guiada hacia dónde van. Son soluciones digitales de código abierto, open source. Y por favor, cuando decimos open source, eso no significa gratis. Open source, como ya lo habrán oído en otros webinars, significa que nosotros como usuarios podemos modificar el código. Pero si hay alguna licencia por ahí que hay que pagar o alguna situación, se debe pagar. Código abierto, open source, no es gratis o no significa gratis. Ya con esa aclaración, seguiremos desmenuzando la definición. Entonces, estas soluciones digitales de código abierto que cumplen con una serie de rigurosos estándares y que contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, estos 17 objetivos de desarrollo sostenibles definidos por las Naciones Unidas para la Agenda 2030. Es decir, que se puede considerar un bien público digital a las soluciones digitales de código abierto que cumplen con una serie de rigurosos estándares que los evalúa Naciones Unidas. No es solo porque yo diga, este es una solución digital que está en código abierto, ya lo considero un bien público digital. No. Debe pasar por los rigurosos estándares, que son los estándares de Naciones Unidas, y que validen y comprueben que pueden contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es decir, si yo tengo una solución digital, esa solución digital la voy a pasar por el escrutinio, por la lupa de esos estándares y se va a evaluar si efectivamente cumplen, coadyuvan a cumplir con uno o más de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de 2030 de Naciones Unidas. Pueden haber muchas soluciones digitales, pueden haber muchas soluciones digitales de código abierto que yo pueda reutilizar, que pueda usar nuevamente, porque también está relacionado con el reuso, pero los tengo que pasar por el escrutinio de la alianza de los bienes públicos digitales para verificar que efectivamente contribuyan a alcanzar con estos ODS. Una vez
se pasa por ese escrutinio y tenemos ese estándar, podemos entonces hablar de que es un bien público digital. No sé si hasta aquí habrá alguna pregunta en el chat para, para poder dilucidarla. Y si no, pues ya sabemos que al final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Pero me gustaría saber si hasta acá hay alguna pregunta, alguna consulta o alguna aclaración para poder avanzar. La verdad que yo no puedo ver el chat, entonces si me pudieran ayudar ahí, por favor. Y no te preocupes, aún no tenemos preguntas. Perfecto. Si no tenemos preguntas, entonces vamos a continuar. Pero antes, tengamos en mente estos 17 objetivos de desarrollo sostenible para poder avanzar. Muy bien. Como ya vimos los tipos de bienes, ¿verdad? Los de antes. Es decir, aquellos bienes que son rivales o no rivales, excluibles o no excluibles, y que cada uno, pues, en su combinación nos da un tipo de bien. Vamos a hablar ahora acerca de los tipos de bienes públicos. Estos tipos de bienes públicos han sido catalogados así por la Alianza de Bienes Públicos Digitales, o por su nombre en inglés, Digital Public Goods Alliance, en la cual pues me complace decir que el señor comisionado presidencial a finales del mes de junio firmó el convenio en el cual Guatemala ya es parte de esta alianza, permitiéndonos así poder acceder al catálogo de soluciones de software, soluciones digitales, que pudieran ser de utilidad para nuestro país, porque estos pues ya han sido puestos a disposición por los diferentes miembros y las diferentes partes que colaboran con esta alianza. Volviendo entonces a los tipos de bienes. Tenemos 5 tipos de bienes públicos digitales. El primero, los datos abiertos. Yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros ya hemos oído acerca de los datos abiertos. Ya sabemos que la información pública de oficio es distinta a los datos abiertos, porque la información pública de oficio es por obligación, es decir, nosotros como instituciones o entidades que ejecutan recursos públicos tienen la obligación de reportar esa ejecución, cómo se utilizaron, en dónde, etcétera. Entonces eso está bien. Es importantísimo en la información pública de oficio, pero los datos abiertos se refieren a aquellos datos que las mismas instituciones se dan cuenta de, de que son los grandes productores de datos y los ponen a disposición de las personas, los consumidores de datos, los infomediarios y una serie de requirentes o de consumidores de estos datos abiertos para poderlos ellos después procesar, reprocesar, distribuir, transformar. Básicamente eso es lo que permiten los datos abiertos. Entonces estos datos se vuelven, como lo ven aquí, un bien público digital. El gran productor de datos abiertos es el Estado, pero también la iniciativa privada produce datos y cuando los ponen a disposición de los consumidores en formatos de datos abiertos, se convierten en eso, en datos abiertos, un bien público digital. Pero particularmente se va a convertir en un bien público digital si nos ayuda con alcanzar uno o más de estos 17 ODS.
para la Agenda 2030. El siguiente tipo de bien público que tenemos son los modelos públicos de inteligencia artificial. AI, por sus siglas en inglés. Miren, esto es muy importante. Estos modelos públicos de inteligencia artificial se refieren a aquellas soluciones digitales que con la utilización de la inteligencia artificial permite la ayuda y el alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros tenemos acercamientos con la inteligencia artificial a través de los chatbots y algunas otras herramientas. Pero estos modelos, cuando se convierten en modelos públicos y, insisto, nos ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ya los podemos clasificar. Después del escrutinio y pasar por esos estándares rigurosos que los vamos a ver más adelante, lo podemos convertir entonces o se puede clasificar como un bien público digital. El siguiente tipo de bien público, los estándares abiertos. Estos estándares abiertos se refieren a cuáles son las calidades, las clasificaciones y todo aquel tipo de escrutinio por el cual va a pasar esa solución digital y se va a convertir en un estándar abierto y por lo tanto en un bien público digital, pero necesariamente debe ayudar, incentivar, coadyuvar o permitir alcanzar o cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El código abierto. Bueno, como ya hemos visto y mencionado, el código abierto no significa gratis. Significa que yo puedo actualizar o modificar el código, las líneas de programación de una solución, pero que esto no tiene que ver con algún pago de alguna licencia, sino que tengo permiso o tengo permitido modificar ese código. Y cuando esa solución digital se convierte, luego de pasar por los escrutinios, en un bien público digital, porque me ayuda a la elaboración o a alcanzar, perdón, los objetivos de desarrollo sostenible, entonces eso se convierte en un bien público digital. Y por último, el software libre. Esto es importante porque tiene mucho que ver con los contenidos. Esto también cuando ya tenemos la calificación que hace la Alianza de Bienes Públicos Digitales sobre las soluciones y nos dice, sí, pasan por los estándares y además me permiten alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, se convierte en un bien público digital, en este caso el software libre. Entonces, acá vamos a encontrar que la Alianza de Bienes Públicos Digitales utiliza estos símbolos para referirse a los 5 tipos de bienes públicos digitales que tenemos en este momento. En inglés son el open source, el open software, open data, open AI models, open standards y open content. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el momento no, Irán. Quiero Bueno, comentarles a los participantes que pueden realizar sus preguntas y así quisieran hacerlo a través del chat y yo pues estaré compartiendo con nuestro expositor el día de hoy o al final de la exposición, ¿verdad? Pero por el momento no, Irán. muy bien, gracias. Bueno, entonces, aquí hemos estado hablando de los diferentes tipos de
de bienes públicos digitales, pero particularmente quisiera que habláramos acerca del estándar DPG o Digital Public Good. Este estándar es un conjunto de especificaciones y pautas diseñadas para maximizar el consenso sobre si una solución digital se ajusta o no a la definición de un bien público digital. ¿Sí? Bien público digital. Es decir, aquel que se considera como una solución digital de código abierto que cumple con una serie de rigurosos estándares, que son los que estamos viendo ahora, y que contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030 establecidos por Naciones Unidas. Entonces, esos estándares a los que se refiere la definición son estos estándares que estamos viendo aquí. Es decir, este conjunto de especificaciones y pautas diseñadas para maximizar el consenso sobre si esta solución se ajusta a la definición de un bien público digital o no. Es decir, también que se adhieren a la privacidad y a otras mejores prácticas aplicables. ¿Sí? La privacidad es muy importante. Acordémonos que hay un movimiento mundial en cuanto a la protección de los datos personales y de los datos sensibles. Inclusive, en Guatemala, desde el año 2008, que tenemos el decreto 57-2008, que es la ley de acceso a la información pública, establece que aquellos datos sensibles pues no se pueden considerar como una información pública. A pesar de también de que nuestra misma Constitución establece que todos los actos de la administración pública son públicos, con ciertas excepciones. Una de esas excepciones es aquellos datos que se entregaron como confidencialidad y reserva. Es decir, la privacidad de los datos es muy importante. Las clasificaciones o las agrupaciones de datos no son privados. Por decir algo, la cantidad de hombres o la cantidad de mujeres de un municipio, eso no es público, pero las direcciones de donde viven las personas, donde residen las personas, eso sí es una información privada. Sin embargo, nosotros mismos, los usuarios, somos los que cometemos el gran error de volver nuestra información privada en pública. Cuando llenamos cuestionarios en los diferentes lugares y no leemos los términos de referencia o los términos de confidencialidad donde dice que estamos entregando nuestros datos de forma voluntaria y que los pueden comercializar o compartir. Cuando se llene una encuesta, hay que tener cuidado con eso. Entonces, volviendo a los bienes públicos digitales, estos se deben adherir a la privacidad y a otras mejores prácticas aplicables. Esto también se refiere a que no tengan daño por diseño. ¿Y qué es el daño por diseño? Yo sé que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a reforzar. El daño por diseño es cuando yo tengo una solución, tengo un remedio, tengo algo que me sirve para ayudar, pero resulta que dentro del mismo diseño hay algo que tiene un daño. Y voy a poner un ejemplo de un daño por diseño. Un medicamento es diseñado para ayudar a la salud de las personas. Bueno, usamos este medicamento, se hacen las pruebas y resulta que está muy bien. Pero con el paso del tiempo resulta que ese medicamento pues provoca un daño colateral o un efecto secundario que no se tenía al momento de obtener la licencia o que no se sabía o no se había manifestado y que es dañino para otra cosa. Entonces, esa solución, en este caso, este medicamento, tiene un daño por diseño. Si yo tuviera una máquina que existe en Israel, no sé cómo funciona, que extrae agua salada del mar y la convierte en agua dulce. Pero digamos, no es el caso, aclaro, no es el caso. Es un ejemplo hipotético. Que esta maquinaria
me produjera algún veneno como producto residual, ahí tendríamos un daño por diseño. Entonces, un bien público digital no puede tener un daño por diseño. Si es una solución de software, por ejemplo, que permita alguna situación que dañe a la solución o a otra situación que no estaba considerada. Un bien público digital no puede tener un daño por diseño. Además de esto, como ya lo hemos venido reiterando en el desarrollo de esta charla, esta solución debe ser de gran relevancia para el logro de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030. Esto es la declaración del secretario general de la ONU. Entonces, ahí es donde encontramos este estándar. Pero además de esto, es importante resaltar que este estándar establece los requisitos básicos que se deben cumplir para obtener el reconocimiento como bien público digital. Es decir, no lo hago yo, no lo clasifico yo mismo, no lo clasifica el país, la organización, la institución o quien sea, y decir, yo ya tengo esto y pues está en código abierto y yo lo pongo a disposición de las personas. Lo tengo que remitir a Naciones Unidas a través de la alianza para que le apliquen todos los requisitos y hagan las valoraciones y poder decir qué pasa con los requisitos básicos y que cumple con el reconocimiento como un bien público digital. Algo importante que hay que recalcar también de este estándar es que en sí mismo es un proyecto abierto. Es un proyecto que continúa en desarrollo, es un proyecto que se va mejorando, que se va afinando cada vez más para poder pues tener esos altos estándares el mismo. Además de esto, el estándar está abierto a la contribución de GitHub y desarrollado en colaboración con organizaciones y expertos. No es solamente la alianza la que dice yo lo hago aquí, sino que colabora estrechamente con otras organizaciones y con otros expertos para poder establecer estos estándares que son aplicados a las soluciones digitales que aspiran a convertirse en un bien público digital. Les dejo este enlace en donde pues van a encontrar donde se mencionan estos estándares. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? Aún no, Irán. Perfecto. Avancemos entonces. Hemos estado hablando de estos estándares. Los estándares tienen indicadores y cada indicador tiene uno o más requisitos. Son 9 indicadores que se deben cumplir para considerar un bien público digital. El número 1 es la relevancia para los objetivos de desarrollo sostenible. Se insiste en que el requisito primordial es demostrar relevancia para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Y acordémonos que esto es para la Agenda 2030. Entonces, esta relevancia pues es muy alta debido a que el año 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina y debemos todos contribuir para alcanzar estos objetivos. Y por eso es que ese es el requisito principal de la relevancia para los objetivos de desarrollo sostenible. El segundo indicador, uso de licencias abiertas aprobadas. Fijémonos que no son solamente licencias abiertas, son licencias abiertas aprobadas. En este caso hay una organización llamada OSI y para el caso del software, solo las licencias OSI han sido aceptadas o aprobadas hasta el momento
para considerarlos como bien público digital, obviamente para el caso del software. Para el caso de contenidos, las licencias Creative Commons. Y yo sé que esto les va a sonar mucho porque cuando hablamos de datos abiertos, para poder cumplir con el estándar de un formato de dato abierto, una de las licencias que podemos utilizar es la de Creative Commons. Entonces todo esto viene relacionado. Datos abiertos con sus licencias de Creative Commons que nos ayuden al uso de licencias abiertas y que nos permite alcanzar los ODS, se puede considerar un bien público digital luego del escrutinio que hace la alianza a través de los estándares. En el caso de datos abiertos para Open Data, pues va a ser la licencia Open Data Commons. Esa es la que se aplica. Y por supuesto, para cada uno de los tipos de bienes públicos digitales están las licencias y las pueden ver en este enlace que les mostré recientemente. El indicador número 3. Bueno, a todos nos gustan las cosas claras. Y por eso es que el indicador número 3 es la propiedad clara. ¿A qué se refiere esta propiedad clara? Pues obviamente de los activos que produce el bien público digital. Debe estar claramente definida y documentada. Bien, los desarrolladores de software, las personas que conforman expedientes, los que tienen que ver con adquisiciones del Estado y etcétera, necesitamos tener o producir la documentación necesaria. Si yo no tengo en el caso de un proyecto de software, si yo no tengo el DRA o el documento del to be y ASIS, o si no tengo las bases, esto no me da una documentación clara y por lo tanto afecta la propiedad de los activos. En el caso de una solución digital, esto debe estar claro y debe estar documentado adecuadamente. El indicador número 4, independencia de la plataforma. Ya el nombre del indicador nos dice bastante al respecto. Pero, ¿qué dice el requisito? ¿O qué establece ese requisito? Cuando el bien público digital tiene dependencias obligatorias que crean más restricciones que la licencia original, se requiere demostrar la independencia de los componentes cerrados y o indicar la existencia de alternativas abiertas y funcionales que se pueden usar sin cambios significativos en el producto principal. Es decir, que si el bien contiene dependencias que son más complicadas que la licencia original, tenemos que demostrar esa independencia. Recientemente, bueno, no recientemente, desde hace más o menos más de 2 años, Guatemala está en las negociaciones acerca del comercio electrónico. Uno de los componentes del comercio electrónico han sido precisamente los componentes de software que pueden estar dentro de los productos. Y ha habido una discusión a qué se refiere cuando nosotros decimos, bueno, este componente de un producto que se comercializa de forma electrónica o que va a ser comercializado de forma electrónica tiene un componente de datos abiertos. Entonces, se puede o se debe indicar por parte del proveedor que ese componente es en código abierto, pero que fue realizado por un autor X.
Porque aunque nosotros debemos proteger la privacidad, en este caso lo que estamos vigilando es por los derechos de autor. El que esté en un formato abierto, en un código abierto, pero que tenga algún tipo de derechos de autor, se debe observar. Entonces, si cuando nosotros ponemos a disposición una solución digital y aunque esté en código abierto, pero tiene alguna restricción, eso lo tenemos que tomar en cuenta. A esto se refiere la independencia de la plataforma y de las licencias originales. El indicador número 5. Documentación. Lo habíamos hablado un poquito en el indicador 2, pero aquí hay más de un requisito para considerar que esa solución digital sea un bien público digital. Y vamos a tener las siguientes literales. A. Los bienes públicos digitales requieren documentación del código fuente, casos de uso y de requisitos funcionales. Si no tenemos la documentación del código fuente, de los casos de uso o de los requisitos funcionales, como por ejemplo el documento de levantado de requerimientos, no se puede considerar un bien público digital. La falta de esto lo hace no candidato para considerarlo como bien público digital. Literal B. Aquí estamos, en el A estamos hablando particularmente del software. En el literal B, para las colecciones de contenido. En esto, estas colecciones deben incluir todas las aplicaciones de software o hardware que sean relevantes o compatibles y que sean necesarios para acceder a la colección del contenido e instrucciones de cómo usarlo. Es decir, si mi contenido está, pero tiene una restricción de software o tiene una restricción de hardware para poder acceder a ellos, entonces eso lo vuelve no candidato para considerarlo un bien público digital. Y sí cumple con eso, pero no tiene las instrucciones de cómo usar ese contenido, también presenta entonces un problema. Esto es para el tipo de bien público, colecciones de contenido o de contenido. Literal C. Para las soluciones de software, debe contar o debe tener con documentación técnica que permita a un técnico que no esté familiarizado con el proyecto el poder iniciar y ejecutar el software. Esto quiere decir entonces que si yo tengo una solución de software, por ejemplo, un gestor documental, y este gestor documental yo se lo doy a otra persona y le doy perfectamente el código fuente, pero si no le digo o no le entrego la documentación técnica para poder utilizarlo, eso ya es un inconveniente y es una limitación para poder considerarlo un bien público digital. La literal D para proyectos de datos. En el caso de los proyectos de datos que estamos hablando, que es documentación, esta debe ser una documentación que describa todos los campos del conjunto y no solamente que los describa, porque muchas veces podemos describir, pero no nos brinda el contexto. Y por eso es que debe describir y brindar contexto sobre cómo se recopiló el conjunto de datos y cómo se debe interpretar. Aquí sí, no podemos darnos el lujo de interpretar a nuestro sabor y antojo, porque la documentación nos indica cómo debe ser esa interpretación. El indicador número 7, mecanismo de extracción de datos. Un bien público digital. Este es su requisito. Un bien público digital con diseño de información de identidad no personal, PII, ¿sí? Es decir, la Personal Information Identification, para la posibilidad de extraer o importar datos y contenido
que no sea Personal Information Identification del sistema en un formato no propietario. Yo creo que esto es bastante claro. El indicador número 7. Cumplimiento de la privacidad y las leyes aplicables. Acordémonos que lo que decíamos acerca de la privacidad y las leyes que protegen la privacidad. Es un requisito indispensable para considerar un bien público digital, que estos deben diseñarse y desarrollarse para cumplir con la privacidad y otras leyes aplicables. El indicador número 8. El cumplimiento de estándares y mejores prácticas. Miren, esto lo venimos oyendo y aplicando desde hace muchísimo tiempo, porque para eso tenemos los estándares y también las mejores prácticas. Entonces, el requisito de este indicador es, discúlpenme un segundito, voy a apagar el, perdón. El requisito del cumplimiento de estándares y mejores prácticas es que deben diseñarse y desarrollarse para alinearse con los estándares, pero no solamente con los estándares, también con las mejores prácticas y también con aquellos principios que sean relevantes y aplicables al campo. Por ejemplo, los principios para el desarrollo digital. El indicador número 9, que además tiene 3 incisos y cada inciso pues tiene requisitos. El indicador número 9 es no hacer daño por diseño. Ya lo habíamos mencionado al principio, que la solución digital por sí misma no debe incluir un daño por diseño. Es decir, los bienes públicos digitales deben diseñarse para anticipar, prevenir y no causar daño por diseño. Este indicador, entonces, como les decía, tiene tres componentes. El componente 9A se refiere a la privacidad y la seguridad de los datos. El requisito para este indicador es que los bienes públicos digitales que recopilan, almacenan y distribuyen datos de identificación personal debe demostrar cómo garantizan esa privacidad, cómo garantizan la seguridad y la integridad de esos datos. Además, nos debe indicar acerca de las medidas adoptadas para evitar impactos adversos, es decir, impactos en contra, resultantes de su recopilación, almacenamiento y distribución. Porque si mi solución digital recopila, almacena o distribuye información privada, información sensible, debe contar con todas las garantías para esa seguridad y esa integridad de los datos. El indicador 9B se refiere al contenido inapropiado e ilegal. El título de este indicador ya nos dice mucho. ¿Cuál es el requisito entonces? Los bienes públicos digitales que recopilan, almacenan o distribuyen contenido deben tener políticas que identifiquen contenido inapropiado e ilegal. No me voy a meter a hablar acerca de los movimientos que hay en este momento y que son controvertidos en el mundo acerca de la identidad de género. Pero un bien público digital, para considerarse bien público digital en cuanto a contenidos, debe tener políticas muy claras que identifiquen el contenido clasificado como inapropiado e ilegal. Aquí vamos a encontrar materiales como abuso infantil, abuso sexual infantil, y además de esto, de procesos para detectar, moderar, informar y eliminar contenidos inapropiados o ilegales. El indicador
de la protección contra el acoso. También existe un movimiento mundial referido al acoso. Sabemos que infortunadamente hay muchas personas que han sido o que están siendo acosadas por otras personas, individuales o jurídicas. Entonces, el requisito para un bien público digital con relación a la protección contra el acoso se refiere a que si bien el público digital facilita las interacciones con o entre los usuarios, como en este momento, pues esta solución digital nos permite el poder interactuar entre nosotros o entre los usuarios y los colaboradores. Debe haber un proceso para que los usuarios y colaboradores se protejan contra el dolor, el abuso y el acoso. El proyecto debe tener un sistema o sistemas para abordar la seguridad de los usuarios y particularmente de aquellos usuarios menores de edad. No sé si habrá alguna pregunta. No, Irán, por el momento no. Perfecto. Con esto vamos llegando entonces al final de la presentación y yo les quiero hacer un llamado a la reflexión. Vivimos en un mismo mundo, en un mismo planeta. Compartimos este espacio maravilloso con los animales, con las plantas, con los animales que viven en las selvas y en los diferentes lugares de la parte seca de la tierra, pero también con los animales y las plantas que viven en los océanos. Las personas somos universos por nosotros mismos, pero somos universos que coinciden en espacio y tiempo con otros universos. Y lo que tenemos que hacer es convivir y no colisionar entre nosotros. Los bienes públicos digitales, su intención es que, motivados a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, tengamos un mejor mundo, un mejor futuro y una mejor sociedad. Hasta acá sería mi intervención. En un tiempo muy, muy exacto, pero si hubiera alguna pregunta o alguna duda, este es el momento y este es el espacio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Irán, por tu excelente presentación. Sé que, perdón, sé que esto que acabamos de aprender contigo es de mucho beneficio para fortalecer los conocimientos de las personas que estamos el día de hoy conectadas acá. Me gustaría saber si alguien del público participante tiene alguna pregunta en estos momentos para podérsela realizar al ingeniero Urrutia, o si definitivamente todo nos quedó muy, muy, muy claro, ¿verdad? Si no es así, eh, pues quiero darle las gracias, ingeniero, por su participación. Tenemos una muy bonita participación de varias personas en, en este webinar, ¿verdad? Gracias por sus conocimientos impartidos. Y pues no sé, alguien que tenga alguna pregunta me la puede hacer a través del chat, escribirla a través del chat y con mucho gusto pues se la realizamos. De no ser así, quiero comentarles también que la próxima semana, el próximo miércoles, tendremos la continuidad de uno de los webinars pasados acerca de los procesos de simplificación y ya estarán listos por ahí los flyers y la publicidad del próximo webinar, ¿verdad? De lo contrario, creo que lo ha explicado muy bien, ingeniero, porque no tengo preguntas en estos momentos. O todos son muy tímidos. Son temas nuevos que tal vez necesitan un poquito de tiempo para digerirlos. Pero muy, muy buenos. La verdad es que sí fortalecen muchísimo nuestras capacidades. Yo que no tengo conocimiento del tema, estuve así como muy entretenida sobre esto, ¿verdad? Y pues muchas gracias igual. Entonces, sin más, les agradezco a todos su atención. Nos esperamos el próximo miércoles. Este webinar queda grabado
Nos dicen acá, ingeniero, se le agradece por compartir. Solo dame un segundo. Ingeniero, se le agradece por compartir sus conocimientos. Saludos y bendiciones. Muchas gracias. Vamos a dar por finalizado este webinar. Les agradecemos a todos su participación y los esperamos el próximo miércoles. Que tengan lindo día. Muchos éxitos a todos. Feliz día. Igual para ti. Bye.